sobre la rodilla, los vestidos también por la rodilla. Puede tomar accesorios del gótico tradicional, pero no están muy ligados a la música. Los zapatos suelen ser negros siempre con plataforma. Después tenemos el suite, que es uno de los más conocidos, que se caracteriza por tener colores muy claros como el rosa, el celeste y con estampados muy alineados. Pueden llegar a tener accesorios como muñecos, peluches, pulseras, y los zapatos también tienen que ser de colores claros como moños, las medias estampadas. El próximo es el Deco Lolita, que es muy similar al suite, pero agrega muchos más accesorios como pelucas de diversos colores, muchas pulseras, muchos accesorios. Después el Classic, que a diferencia de los demás es un poco más tranquilo,